Continuamos en Soluciones, hoy estamos hablando sobre la agricultura urbana y es por eso que nuestro hashtag que utilizamos hoy a través de la cuenta en Twitter, @solucionesgb, es hashtag o numeral Soluciones Agricultura Urbana. Estamos conversando con un arquitecto paisajista y también con un agricultor urbano y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué hablar de este tema? Y es que llama mucho la atención, a mí me ha pasado en este último mes, por ejemplo, que ya 3 personas las he escuchado decir, mira, definitivamente tuve que comprar unos pollos, una gallina, porque con los precios que tiene esto en la calle, pues prefiero criarlos yo y allí los tengo y qué sé yo. A otras personas he escuchado decir, decidí definitivamente comenzar a cultivar la albahaca, decidí cultivar el cebollín, cosas que constantemente estoy necesitando porque prefiero saber de dónde las saco a comprarlas en el supermercado y con todo el riesgo de los pesticidas y los conservantes, pues uno no sabe muy bien qué es lo que está comiendo al final del día. Nos llamó muchísimo la atención eso y por eso estamos hablando de este tema hoy, de la agricultura urbana. Ya la definimos, pero ¿es esto algo novedoso? Sobre todo a principios del siglo XXI, se comenzó a poner las directrices para lo que iba a ser el desarrollo futuro de las grandes ciudades y cómo nosotros como habitantes del planeta Tierra vamos a sobrevivir y vamos a ayudar a que otras comunidades en otros países también puedan hacerlo de otra manera. Entonces, de ahí es que comenzamos a hablar sobre agricultura en las ciudades, tratando de involucrar la sociedad en general. Se comenzó en un principio por lo que se llamaban jardines escolares, donde se empieza a través de la educación en las escuelas a difundir estos principios a los niños pequeños, que ellos vean en qué consiste, cómo crecen las plantas, este tipo de cosas. Y después para poderlo llevar a la práctica un poco más mayores también. Afortunadamente en Venezuela nosotros tenemos como un pasado de que viene mucho de la agricultura. Venezuela fue un país agrícola hasta principios del siglo XX. Realmente, hasta luego que apareció el petróleo, comenzamos entonces a hacer una economía más mineral, de Y minerales. comenzaron las personas del área rural a migrar a la ciudad. A migrar a la ciudad, exacto. Se descuidó el campo. Exacto. Entonces, por eso tenemos ese pasado, por eso vemos muchas veces gente que tiene casas, por muy humildes que sean, en Caracas, en cualquier ciudad del interior, tienen árboles frutales, tienen ocumo, Un pequeño tienen huertito yuca, un allí. pequeño huertito, tienen unas hierbas. Siempre todo el mundo está pendiente de una pequeña mata, sobre todo bien sea decorativa o comestible también. Sin embargo, Sí. entiendo que en Asia y Europa es donde se origina esto de la agricultura en las ciudades, principalmente dado por el asunto de las guerras. Las personas se veían obligadas a cultivar allí en su vivienda, pues porque no tenían la disponibilidad de ir a un mercado y conseguir estos productos, ¿no? Estos alimentos. Sí. Se viene trasladando quizás toda esa onda desde allá y ya hoy es algo que arropa a gran parte de Latinoamérica. Se dice, por ejemplo, que en casos como Bogotá, ya aproximadamente unas 1.500 personas, que quizás es un número pequeño, pues cultivan en su casa para su consumo. Sí. Y muchos otros, una cifra inclusive mucho más alta, lo hace no solamente para su consumo, sino que también han comenzado a vivir de ello. ¿Es eso, digamos, similar a lo que ocurre en Venezuela, Carlos? Lo que pasa es que nosotros tenemos un legado cultural muy grande y muy rico, que es con el conuco. Que el conuco, recordamos que lo iniciaron los indígenas. ¿Qué es el conuco? Vamos a explicar esto. Es un método de cultivo donde las plantas están relacionadas, Okay. ¿de acuerdo? Y de esta manera puedes tener un cultivo mixto. O sea, aprovechas mejor la tierra porque las plantas se ayudan y puedes producir más cosas en ese espacio. Evitas el monocultivo que desgasta la tierra, ¿de acuerdo? Okay. Y esto se puede combinar con muchas otras técnicas, dependiendo de la creatividad de la gente. ¿Qué pasa con el conuco? Es cultura general aquí en Venezuela, en gran parte de la población. Esto se ha ido perdiendo, sobre todo en las generaciones más recientes, pero todavía existe el conuco. ¿Cómo pasó a ser cultura general de nosotros los venezolanos? A través del proceso de transculturización. Esto lo sabían los indígenas y cuando aquí llegaron los españoles no conocían nada de lo que se podía comer acá, ni las plantas medicinales, ni cómo cultivarlo, ni el clima, etcétera. Muchísimas cosas que vienen de conuco, que se ha convertido en algo familiar, ¿ok? Esto se transmite de generación en generación. Los abuelos que... Que es tu caso, entiendo. Bueno, exactamente. En mi caso es así, viene de la familia de mi abuela, que ellos en algún momento vivieron de conuco cuando eran pequeños. Mi abuela, sus papás vivían de conuco y de la cría artesanal de algunos animales. Por ejemplo,
pavos, gallinas, sobre todo aves, pero también podían criar de vez en cuando algún chivo, cerdos, Fíjate etcétera. qué interesante. Y también cabe preguntarnos cómo se mide entonces el éxito de un proyecto, de una iniciativa de agricultura urbana. ¿Cómo sabemos si realmente dio resultados? De eso hablamos al regreso de esta segunda pausa, amigos. Quédense con nosotros.